Bueno, en principio, darle la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio de la tarde de hoy. Eh, Darles gracias por su asistencia y sobre todo a Diana Tiria, que nos está acompañando como invitada especial en el día de hoy, en el marco del proyecto Tejedores de Diversidad, impulsado por la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras, en articulación con la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Adelantamos acciones que fortalezcan a la comunidad en general y a las instituciones del Estado en temas relacionados con derechos humanos, diversidades sexuales, la mujer y la equidad de género. En esta ocasión damos la bienvenida al conversatorio de los sistemas a los síntomas familiares, violencia sistemática, que se efectúa dentro del marco del proyecto Tejedores de Diversidad, cuyo objeto es conversar bajo el modelo Aprender Saber en el marco de la prevención de las violencias, con especial énfasis en la promoción de las nuevas masculinidades, desde una visión del ciclo vital acentuado en la familia como un sistema social. El acompañamiento a este espacio no tiene costo. La presencia de todos ustedes multiplica los esfuerzos. Les deseo una buena noche a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de conversatorio para tener lazos que transformen a la sociedad. En la noche de hoy, como les comenté a todos y a todas, nos acompaña Diana Paola Tiría. Ella es psicóloga especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género. Cuenta con una amplia experiencia en la atención a personas y colectividades. Actualmente está laborando en la línea Calma, una línea de escucha para hombres de la Secretaría de Cultura de Bogotá, en donde se atienden a hombres que han ejercido diferentes tipos de violencias basadas en género y en donde se promueven las masculinidades no hegemónicas. Además, ha trabajado con la intervención de familias, con niños, niñas y adolescentes en contextos rurales y urbanos. Ella también es cofundadora de Narrativos, un equipo de psicólogos y psicólogas con perspectiva sistémica, construccionista y feminista. Asimismo, también nos acompañarán en esta noche sus conocimientos y experiencias para aportar de una nueva manera dinámica la actividad, a acompañarnos a moderar la doctora Marta Silva Pertús, Kevin Staden, mi persona, José Perdomo, y el profesor Guillermo Staden, quienes somos un grupo de psicólogos comprometidos con con la promoción de derechos de la mujer y estamos gratamente agradecidos por la atención y la participación de todos ustedes. Entonces, siendo así, podríamos estar comenzando este espacio. Eh, Cabe resaltar que en cualquier momento cualquiera de ustedes puede hacer cualquier pregunta que les surja para poder desarrollar de este espacio no solo una discusión entre nosotros los que estamos proponiendo este espacio, sino también para hacer una conversación que sea de alguna forma un espacio dialógico. Entonces, no sé si Diana quieres comenzar hablándonos un poco sobre la experiencia que tienes eh, con lo de la línea Calma, o con algo que nos quieras contar alrededor de lo que nos quieres mostrar en la tarde, noche de hoy. Claro que sí. Bueno, José, muchas gracias a ti y a todos y a todas también por la invitación y por estar acá en esta noche, tarde, noche, para comenzar a dialogar un poco. Bueno, claro, dentro de la presentación que hiciste, que por cierto, muchísimas gracias, pues se habla un poco sobre la experiencia que tengo y sobre lo que quiero conversar y pues quiero que construyamos juntos y juntas. Y es sobre el trabajo de masculinidades, no sé si masculinidades nuevas, alternativas, no hegemónicas, hay muchos nombres al respecto, pero esta idea de masculinidades creo que tiene un objetivo fundamental y es que comencemos a trabajar desde todos los frentes y todos los espacios en prevenir y eliminar cualquier forma de violencia pues en nuestro país, en nuestros contextos, familias, violencia de género, intrafamiliar, entendiendo que pues según cifras, como lo hemos visto, como lo hemos estudiado, la mayoría de agentes que han realizado estas formas de violencia han sido hombres. Hombres agresores que de una u otra forma eh, necesitan de espacios de diálogo, de cuestionamiento, y estas conversaciones son fundamentales para que como profesionales
pero también como personas nos revisemos a nosotros y a nosotras para saber qué está pasando, qué tenemos que comenzar a trabajar, qué tenemos que comenzar a fortalecer y cuál es un poco el camino que podemos comenzar a elaborar. Me parece fundamental también comentarles que dentro de la línea Calma, en la ciudad de Bogotá, pues hemos encontrado un montón de situaciones muy interesantes en donde nos hemos dado cuenta que los hombres, a diferencia de lo que pensaríamos, sí piden ayuda, sí levantan la mano, sí están llamando, sí están solicitando este tipo de servicios y sí están diciendo como, hey, no quiero ejercer más violencia, ¿sabes? Como necesito trabajar en esto, no quiero hacer daño, no me quiero hacer daño a mí mismo y además de eso, pues necesito ayuda para manejar mis emociones, para manejar un poco, por ejemplo, la ira. Bueno, creo que es un poco lo que les quería comentar a grosso modo del trabajo y de lo que vamos a hablar el día de hoy, obviamente conectado con esta perspectiva sistémica y también entendiendo pues la violencia intrafamiliar o la violencia de género de manera como transversal, uniendo todos estos temitas. Eso sería lo que tendría por decir inicialmente. No sé si vamos a decir algo más y comenzamos. Ah, bueno, y algo chiquitico que quería decir con lo que dijiste que me pareció fundamental es que pues dentro de la propuesta que un poco les traigo, en todas las diapositivas y en cada uno de los pasos, la idea es que todos y todas aportemos. Entonces, me gustó mucho como lo decías porque creo que es una construcción, entonces si es por el comentario o por micrófono, pues siempre estar conversando me parece fundamental para que no se quede como la palabra quieta. Quería decir eso. Ok, Diana, bueno, Martica, no sé si tengas algo por decir en este punto. Buenas noches a todos y a todas. Diana, Paola, al fin nos encontramos. Yuhu, yuhu. Gracias, Andrés, al profesor Guillermo, a Kevin, a todo el equipo psicosocial y al proyecto en general que nos acoge, ¿verdad? Y que nos posibilita estos diálogos con la comunidad. Quisiera complementar porque es muy pertinente, puntual y relevante lo que Diana Paola nos ha manifestado, es que al hablar de los sistemas, evidentemente nos estamos refiriendo a los sistemas abiertos dentro de la gran tipología o las dos grandes tipologías que identifica la teoría general de los sistemas o el pensamiento sistémico. ¿Qué es eso de sistemas o de sistémico? Los sistemas son conjuntos de elementos, de personas, de estímulos, de factores que interactúan entre sí en doble vía, que lo hacen también con el entorno exterior a ese sistema, en este caso pues llamémosle los sistemas familiares, y que tienen un objetivo, un propósito en común, ¿verdad? Entonces quería hacer esa precisión. Lo segundo es que lo sistemático, porque a veces se tiende a confundir lo sistémico con lo sistemático. Hombre, lo sistémico, como lo estamos viendo, está haciendo una alusión a un todo que interactúa correlacionadamente al interior de su entorno y con su exterior, su ecosistema, su mesosistema. Lo sistemático está obedeciendo más a la reiteración de la interrelación de esas partes en donde el uno precede al otro, en donde podemos, digamos, organizar una pauta de funcionamiento, pero que hace énfasis en la parte, en el cómo se interactúa. Lo sistémico es mucho más complejo y por complejo otra definición desde lo etimológico, que viene de complexus, que significa tejer, entretejer, tejido, es cómo esas interacciones se están entretejiendo entre las partes para configurar un todo que no es sumativo, sino que es más allá que la suma de las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de una familia de los Pérez Gómez, donde hay padre, madre y 3 hijos, no son 5, ahí hay una red de relaciones que se establece entre todos que da mucho más que 5 personas, ¿verdad? Tener en cuenta esas precisiones. Y lo otro, me encanta esa experiencia que nos va a compartir Diana Paola con respecto a narrati voz, desde lo narrativo,
cómo la persona desde su historia personal, desde su empoderamiento, puede volver a traer a colación en un contexto, llamémosle terapéutico, algo que ha vivido y que puede ser redefinido, resignificado, y que no solo son los hombres los que están llamando para el reconocimiento de esa ira, de esa falta de autocontrol o dificultad, porque sí hay algo de autocontrol, esa dificultad para el autocontrol, sino que las mujeres ya estamos, hablo estamos como género, ¿no? Como parte de la sororidad y de la solidaridad con las mujeres, estamos reconociendo que también somos agentes provocadores, proactivos de los circuitos de violencia, y por lo tanto no lo podemos ver en términos de victimismo, ¿sí? La sintomatología, la violencia, no la podemos ver en términos de pobrecita yo que soy víctima de este hombre, ya sea por razones socioculturales, antropológicas, patriarcales, sino que hay unos dispositivos interactivos muy domésticos, muy íntimos, que están disponiendo a que la violencia se dé en doble sentido, ¿no? De los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres, de diferente manera, en diferentes manifestaciones y por diferentes razones sociohistóricas, antropológicas y culturales. Hasta ahí por el momento. Y le cedo la palabra a nuestra invitada especial. Listo. Bueno, muchas gracias. Muy pertinente también esas puntualizaciones, muy chévere la conceptualización, muy clara además, me encanta. Entonces, Andrés, tú me dices si proyecto, ¿cómo lo hacemos? Tú me dices, o cómo lo Pues vamos haciendo. yo creería que podríamos ir proyectando y en función de lo que vayas presentándonos, podríamos también ir conversando. Yo creo que lo que tú estás diciendo ahorita en este momento en tu introducción y lo que Marta acaba de proponernos da para un amplio conversatorio. Entonces, adelante. Total. Listo, totalmente. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que también Marta nos ha compartido, pues voy a comenzar tal cual y vamos a comenzar un poco también con la actividad de una vez. Entonces, porfis me confirman si están viendo la pantalla. Sí se ve. Sí, Sí, señora. muy bonito. Listo. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, la presentación ya se hizo, entonces, bueno, para conectar un poco lo que estaba diciendo Marta y lo que estábamos también dialogando y me imagino que lo que ya estamos pensando y un poco reflexionando, vamos a comenzar recordando una canción, ¿listo? Para iniciar, todos y todas la hemos escuchado, yo estoy segura, por allá la tenemos en alguna tripita, de alguna manera yo sé que ha aparecido, entonces vamos a comenzar a recordar esta canción. Yo traje la letra para que no se nos olvide y seamos muy puntuales con lo que allí dice. Entonces la canción que vamos a comenzar a recordar es la canción de La Celosa, de Carlos Vives. ¿Listo? Vamos a recordarla, vamos a recordar el sonsonete que tiene, como para ir recordando esa letra. ¿Por qué vamos a traer esta canción? Entonces, quiero que se tomen unos segunditos, no mucho tiempo, para mirar la letra, revisarla y a la luz de lo que estábamos hablando con Marta y lo que un poco estaba proponiendo, comencemos a identificar en esta canción qué frases nos hacen pensar un poquitito en eso de las masculinidades, el género, estas relaciones de poder, la violencia, ¿qué vemos allí? Entonces vamos a darnos unos segunditos y si quieren por el chat o con el micrófono, como lo queremos, comentamos y vamos bien. Entonces vamos a darnos unos segunditos. Vamos a ir leyéndola y cada quien va haciendo como la, ¿verdad? Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero.
pero no es con toda el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completico y a mi casa vuelvo siempre completica. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completico, completica. Negra, no me celes tanto, yo le podría decir, negro, no me celes tanto, déjame gozar la vida. Cuando salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas, pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, y cuánta generosidad, para tenerte siempre tan conservadita. Bueno, uno también descansa para que él esté conservadito. Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones si regreso un poco tarde. Cuando llegue yo a mi casa, quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente, pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Listo. Bueno, me encantan las reacciones de Marta mientras la canción, ¿no? Uy, hágame el favor. Buenísimo, buenísimo. Listo, entonces, bueno, no sé si alguien quiere opinar, quiere dar una apreciación o lo vamos conversando. El auditorio que se ponga las pilas, que tenemos a una invitada dedicada y especializada a la perspectiva de género, al trabajo desde la perspectiva de género. Si quieren, igual lo podemos conversar también por el chat, de pronto qué frases le llaman la atención. De mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Como para ambientar a la gente, a ver si. Bueno, bueno, no sé, voy a tratar de conversar un poco como para, mientras que la gente se va animando. Bueno, no sé, me parece importante de pronto señalar como el descaro, por así decirlo, que en este momento tiene el compositor para decirle a la otra persona, a su pareja, que de forma descarada que le va a ser infiel, pero que ella no tiene por qué preocuparse y que si en algún punto, en algún caso le llega a poner problema por eso, pues que él va a volver a hacerle en cualquier forma, que él simplemente se va de parranda y que ella tiene que descansar. Es decir, hay un lugar sobre el cual, según el autor, se presume la mujer debe estar quietica en la casa sin importarle lo que su pareja haga. Entonces creo que podría señalar como esos elementos de la canción. Yo quiero provocar al auditorio con la venia de Diana Paola y de José Andrés. Con esto, fuera de la broma que yo hacía cuando leía, ¿no? De los contextos culturales. Yo quisiera poner sobre el tapete los imaginarios y las representaciones sociales que hay en torno a hombre y mujer, a las relaciones entre hombre y mujer, al género, digamos, activo y al género pasivo, y cómo cuando se escribe la canción y quien escribe la canción, Sergio Moya, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su entorno? ¿A quién le está cantando? ¿Quién lo está inspirando? Entonces quisiera poner sobre el tapete ello, porque eso va a ser fundamentalísimo, creo yo, colega Diana y colegas del equipo psicosocial y todo el auditorio que nos escucha, cuando uno habla de síntomas familiares, ¿qué significa síntomas? Algo que no está bien, algo que está indicando que estamos incómodos, que el organismo, la persona, el sistema no se siente bien, no está bien. ¿Y por qué no está bien? Entonces, relacionar esas dos cosas, lo sociocultural de las relaciones, hombre-mujer y mujer-hombre, y yo creo que habría que ampliarlo ya hoy día a hombre con hombre y mujer con mujer, bajo la perspectiva
de, digamos, la diversidad. Entonces, dejo ahí eso en el terreno. Ok, gracias Martica. Ladies, Beleño y Daniela Escorcia tienen un comentario en el chat. Daniela nos dice que señala el machismo y Ladies dice que dentro de una de las frases un poco machista apreciamos esa que dice: cuando llegue mi caso quiero verte muy alegre y complaciente, ya que él espera que a pesar de todo ello, ella se muestre alegre. Y creo que Nelsi tiene levantada la mano. Hola, buenas Nelsi, noches. adelante. No, retomando pues la participación de Martica, yo acá estoy con mi mamá y yo nunca había escuchado pues la canción, la verdad, y ella la empezó a cantar y cuando hablamos como tal hay que tener muy en cuenta lo que Marta decía, los contextos. Y si entendemos bien en esa parte, quien escribe es un juglar y ellos iban de pueblo en pueblo y como tal siempre tenían pues como esa complacencia y esa pues accesibilidad, por así decirlo, en la cuestión de adquirir o tener pues la compañía de diferentes mujeres. Y cuando también lo escuchábamos, bueno, lo escuchaba, tenía como esa añoranza o ese recuerdo de mis abuelos, porque cuando uno empieza a mirar otra parte más allá de la hora y empieza a comprender cómo es que se rejuntaban, pues como dicen antes, era desde eso, desde el hombre tenía la capacidad o el derecho de poder salir y tener una vida social pública y la mujer pertenecía a la vida privada. Desde esos aspectos también hay que entenderlo desde el momento, desde la época y no tampoco enmarcarlo o tener como, porque sería algo fuera de las proporciones históricas de cada quien, de cada contexto. Las etiquetas son distintas. Y pues darle o etiquetarlo con algún rótulo de la hora sería anacrónico en ese aspecto, por decirlo. Gracias. Gracias, Nelsi. Aquí hay un par de comentarios y yo creo que ya le podríamos dar la palabra a Diana para que nos comente algo al respecto. Dice Javier Charris: con razón Anita estaba tan enojada con el autor de esa canción. Aparte de encerrarla para, entre comillas, tenerla bien conservadita, le exige que lo esperara, muy alegre, cariñoso y complaciente. Alcides nos dice: si bien no está explícito, la canción habla también del espacio público y de lo público como el disfrute del mismo y como, ¿qué? Entiendo. Como el Como disfrute espacio mismo público, del macho. sí, se reduce al macho. Creo que habla de lo público y lo privado, pero Sí. no sé, me da la sensación de que es así. Bueno, Diana, con estos comentarios, no sé, ¿qué tienes por decir? Hay mucho por hilar allí. Muchísimo. De hecho, bueno, yo creo que también para ir conectando un poquito con lo que viene, me parece muy, muy interesante cada uno de los comentarios. Lo que hablamos del contexto, me parece fundamental, entendiendo que pues no son las mismas épocas, no son los mismos momentos, hay una historia y también es importante reconocer eso, pues somos historias, ¿no? En última somos relatos, somos lenguajes, somos experiencias y desde allí, por ejemplo, la tradición de abuelos y abuelas, aunque claramente estamos en momentos distintos y hay un corte en las prácticas, en las costumbres y demás, la palabra y el contexto transmite y pareciera que se nos queda algo, ¿no? Entonces, también es importante cómo todos estos relatos, estas historias, estas canciones, estas experiencias, música, bueno, todo lo que tenemos en Colombia comienza a ser tan fuerte y tan diciente que queda casi marcado pues en nuestra esencia como colombianos. Acá hay algo fundamental y es, por ejemplo, alguna vez escuché esta frase y nunca se me va a olvidar, y es cómo la violencia se comienza a convertir en paisaje, ¿no? Y esto me parece fundamental traerlo porque como colombianos nos hemos vinculado con formas violentas de comunicar y de ser de una manera impresionante, ¿no? Las noticias, el conflicto armado colombiano,
lo que hemos vivido en nuestros hogares, con nuestros mamás, papás, bueno, con las personas cuidadoras de nuestros procesos de crecimiento, y desde allí creo que se comienza a construir una idea, como lo decía Marta, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que son las relaciones, de lo que son las vinculaciones y cómo normalizamos además cualquier forma de experiencia y de violencia para poder mantener una relación. Allí hay algo que me gustó mucho y era la relación de lo público y lo privado. Cómo durante mucho tiempo y durante la historia, y creo que aún el espacio público hace parte del macho, como lo decía, antes de que se me vaya el nombre, Alcides, como lo decía Alcides, efectivamente el espacio público hace parte del hombre y el espacio privado hace parte de la mujer, ¿no? Entonces no es en vano estas frases como, que es muy de abuelita, de pronto no las conocemos tanto, pero el hombre en la cocina huele a caca de gallina, ¿no? Y este tipo de comprensiones en torno al hombre en lo privado no tiene nada que hacer. El hombre tiene que ir a buscar su comida, tiene que irse de la casa a buscar sustento, pero él en la casa no tiene nada que hacer porque además no sabe cuidar. ¿Sí? Pero la mujer sí. Entonces lo privado y lo público, ese análisis me gustó muchísimo. Y ahí para conectar algo que me pareció importante, que dijo Marta también, es frente a los síntomas y la incomodidad que a veces este tipo de frases o canciones que pues nos bailamos y nos gozamos y que eso pues igual no está mal, nos puede traer a nuestra experiencia personal, ¿sí? Al punto de hacernos pensar y repensar, bueno, ¿qué está pasando para que en esta canción sea normal que se le está diciendo a Anita que se quede en la casa esperando mientras él hace y deshace? ¿Listo? Ahí, bueno, creo que lo quería conectar con la siguiente diapositiva, pero creo que Marta quiere decir algo. No. Estoy siguiéndote y muy bien en lo que estás planteando. Tranquila. Vale, listo. Muchísimas gracias. Entonces voy a conectarlo Diana, con esas dos diapositivas. vale, Dime. pero te iba a decir que antes Juan Esteban Sí. nos hizo un comentario, dice, buenas tardes, considero que evidentemente hay un acto machista por parte del personaje hacia su mujer, donde como dijo el señor José, les echaba en cara y salía con esa despreocupación los actos que este en su ambiente iba a cometer, donde obviamente tenía en mente ser infiel para con ella. Es algo que va más allá de todo a nivel regional. Considero que aquí en la costa se marcan más esos comportamientos y esos casos. Eso considero. Esta canción la he escuchado varias veces y primera vez, nos dice Caroline, que me tomo el tiempo de analizarla y ver cómo surgen tantos significados. Yo creo, voy a hacer un comentario al margen de lo que dice Claro que sí. Juan. Digamos que en mi experiencia vital, yo he vivido en varias partes de Colombia y lo que he podido ver es que esta experiencia machista no solo es propia de los costeños, sino que nos atraviesa a todos así a todos, y también algunas veces, así como también lo decía Martica, a todas también, porque digámoslo así, el sistema en el que nos hemos desarrollado es un sistema machista y patriarcal. Entonces creo que no solo concierne a los costeños o a la región Caribe esa cuestión del machismo. Creo que nos concierne y nos atraviesa todo, y creo que en el ejemplo de este vallenato es uno, pero si vamos con las músicas típicas del interior del país y del llano, que son otras regiones con diferentes formas, también vamos a encontrar este tipo de machismos. Eso quería decir. Continúa, Diana, por favor. Fundamental, fundamental y muy importante en los comentarios de Juan y Caroline y José, creo que van totalmente al punto. Pero yo también creo que implica un contexto colombiano, ¿no? Un contexto como tal, un territorio en donde de alguna manera se nos ha enseñado a través de las propagandas, las películas, las novelas, la familia, la cultura en general, la publicidad, ¿no? Y de pronto también en ciertas regiones vemos ciertos comportamientos muy marcados que de pronto nos pueden hablar de que hay mucho más o una experiencia machista mucho más marcada. Sin embargo, acá creo que hay algo que es más algo que he identificado y es esta idea como más simbólica de la violencia o estos mal llamados micromachismos, ¿no? Entonces,
que hay hombres que claramente sí ejercen ciertas violencias, o bueno, mujeres, como le dice Marta, que sí ejercen ciertas violencias, pero que no es tan clara la violencia, y ahí uno queda como, carambas, ¿qué me hizo? Así como que me dijo. Entonces, claro, en esta postura como tan clara o no de la violencia, tan clara me refiero a violencia que es muy diciente, como la violencia física, la violencia verbal, podemos tener unas claridades, pero quizás en otras regiones hay otras maneras como más latentes que no son tan claras. No sé si me hice entender. Y lo que dice Caroline, a mí me pasó exactamente lo mismo. Te quería decir eso, que exactamente lo mismo cuando yo estaba haciendo el análisis, dije, carambas, esta canción va, pero como anillo al dedo, porque sí o sí nos permite este cuestionamiento. Creo que Marta levantó la mano y ahí ya conecto con las otras dos ideas, ¿verdad? Sí, en estos momentos sí levanté la mano. Gracias, Diana Paula. Una acotación. Vamos a poner sobre el tapete algo. La sexualidad, la afectividad, la feminidad y la masculinidad en los contextos sociofamiliares. Vamos a llamarle a las cosas como son. Y en materia de asunción sexual de esa masculinidad o de esa feminidad, al hombre fue más proclive a que se le reconociera, a que se le exaltara e incluso a que se le ponderara, ¿sí? Mientras que ocurría lo contrario con la mujer. Con estos procesos de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de reconocimiento ciudadano a finales de los 50 a las mujeres, ¿qué ha venido sucediendo? Un autoempoderamiento en materia de lo que puedo pensar, puedo sentir, puedo ser capaz de en todas las esferas, porque es que se sexualiza al macho y se desexualiza a la hembra. Y la hembra solo tiene función en cuanto que carga a la cría o el producto que preserva la especie, pero para el disfrute no. Y yo voy a poner más sobre el tapete, muy provocador, creo que con intención, y es que si eso fuera así, suelo plantear la siguiente pregunta. ¿Para qué un prepucio en los varones y para qué un clítoris en las mujeres en materia física? En materia psicológica, ¿qué diferencia hay por más que se han esforzado en mostrar que los cerebros del macho y de la hembra son distintos? Obviamente que son diferentes porque son dos géneros distintos y las sensibilidades van a ser distintas en cualquier especie, más en el animal humano. A nivel psicológico, bueno, puedo representarme en tanto que puedo ser reconocido y puedo autorreconocerme. Y si ha habido un proceso social externo que ha llevado a que mujeres nos reconozcamos, no es que nos vamos a poner en choque y en ataque y en posición de quién es mejor que el otro, que es lo que creo ha venido sucediendo, sino trabajar por el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia y a dónde nos complementamos y a dónde nos diferenciamos y esos complementos qué tanto, digamos, salud nos generan o qué tanta insanía nos generan, porque no olvidemos que estamos asociando esto con los síntomas, ¿sí? Y eso es lo que hay que trabajar y me gusta, y ya te voy a dejar, porque creo que vas a entrar en ese terreno de la narrativa, del plantear, del hablar, del comunicar. Entonces quiero que eso quede ahí porque en la clínica y en la no clínica surgen las preguntas. Yo he sido una de las rebeldes que él se las ha hecho. Ay, qué distinto tienen los hombres para tener varias mujeres que no podamos las mujeres tener varios hombres. Si tenemos la misma capacidad de pensar, de sentir, de experimentar y tenemos una dotación genital que nos posibilita lo mismo que al macho, pero la cosa no puede reducirse a eso. La cosa está circunscrita en una cantidad de cosas más que tiene que ver con la axiología, con las ideologías, con lo que estamos insistiendo en los contextos culturales y en medio de todo eso, las opciones individuales, las subjetividades en relación con otras subjetividades. Hasta dónde elijo, hasta dónde decido, hasta dónde llego, hasta dónde acuerdo, hasta dónde negocio, hasta dónde permito, hasta dónde no. Muchas gracias, Diana, y te dejo la palabra.
No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que voy a conectar varias cosas porque ya estamos tocando varios puntos muy interesantes, Marta, también que traes a colación. Entonces, bueno, con base en lo que hemos hablado, en la canción que escuchamos, en la cultura en la cual vivimos, en el contexto en el cual crecimos, en la familia en la cual, con la cual nos hemos vinculado, con los amigos que hemos estado, entonces entendemos nuevamente que somos historias, relatos, discursos, y de alguna manera se comienzan a establecer mandatos culturales de aquello que se espera de mí misma o de mí mismo. Como lo decía Marta, lo que se espera de ser mujer, lo que se espera de ser hombre, y asimismo lo que se espera en términos de exigencias y mandatos culturales de estas ideas, por ejemplo, que los hombres no lloran, que las mujeres tienen que ser cuidadoras, tienen que ser, bueno, todos estos mandatos vamos a comenzar a analizarlos y revisarlos. Pero ya para conectar con algo que decía Marta, chiquitito, todo esto lo vamos a analizar también a la luz de la teoría ecológica. Vamos a hablar un poco sobre Bronfenbrenner, nos habla de 4 sistemas que comienzan a componer y a estructurar un poco las comprensiones y la experiencia humana vital. ¿Por qué es importante esta teoría y por qué la traigo a colación y por qué razón la vamos a conversar? Porque a través de esa teoría entendemos cómo nos construimos a través de narrativas, de discursos, de relatos, pero cómo también hacemos parte de diferentes sistemas que de alguna manera comienzan a configurar y a orientar algunas de nuestras prácticas. No quiere decir que sean estáticas, que sean rígidas, eso quiere decir que vamos a comenzar a reconocerlas, pero a buscar, como decía Marta a un inicio, a redefinirlas, a repensarlas, a reestructurarlas, a reescribirlas, si lo queremos ver desde lo narrativo. Entonces, estos 4 sistemas son el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Cada uno de los sistemas tiene una composición específica. Por ejemplo, el microsistema implica nuestro entorno más cercano, ¿listo? Nuestra familia, nuestros amigos, la escuela, todo esto que tenemos en la cercanía más cercana, más inmediata, y tenemos una interacción completamente directa. Luego viene el mesosistema. En el mesosistema está la interacción entre microsistemas. ¿Qué quiere decir? La vinculación que tiene, por ejemplo, los padres de familia y los docentes. Esos son microsistemas que se encuentran en un punto y comienzan a converger. Luego hablamos del exosistema, que son los contextos de los otros microsistemas en los que la persona no participa directamente, que están por allá un poquitito más lejanos, pero que igual tienen una implicación y una vinculación chiquitica conmigo. Y luego el macrosistema, que implica ya la cultura, la religión, las ideologías, discursos, la institucionalidad. ¿Por qué esto es importante? Miren que acá en el macrosistema comenzamos a leer, por ejemplo, la religión, cómo comienza a orientar nuestros pensamientos, ideas, relatos, comprensiones, y desde allí vamos a comenzar a entender cómo llega, por ejemplo, hasta la familia, entendiendo la familia como un sistema, como lo decía Marta, y además, pues, sistemas abiertos que están en constante interacción de información. ¿Listo? Eso por ese lado, cortito, cortito, para no extenderme mucho. Entonces, ahí, actividad rápida, por favor, entonces, en el chat. Para todos y todas, de manera muy sincera y abierta, un verdadero hombre es. Vamos a hacer la actividad. ¿Qué es un verdadero hombre? ¿Qué han escuchado? ¿Qué piensan? ¿Qué reconocen? ¿Cómo podemos definir a un verdadero hombre? Allí en el chat, o si quieren abrir el micrófono. La idea es que se vaya escribiendo en el chat lo que se considera lo que es un verdadero hombre. Por favor. O que cualquiera pueda compartir su experiencia abriendo el micrófono. Por ejemplo, yo diría, un verdadero hombre es el que es fuerte y tiene mucho sexo. Para mí, digamos, eso sería un verdadero hombre. Por acá Dice que es un hombre virtuoso. Hagen dice que es alguien valiente, responsable y consciente. Importantísimo eso de valiente. Para mí, antes que todo, es un caballero, un ser sensible, racional, detallista y con buen humor y que sepa bailar. Ladies nos dice, es un respetuoso, amable y que valora a la mujer en todos los sentidos.
fundamental, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y seguimos. Respetuoso, amable, valiente, Sabes virtuoso. que con quien Ujú. se puede conversar y tener una amistad, independientemente si es tu esposo, si es tu padre, si es tu hermano, si es tu amigo, si es tu hijo, pero que sea una persona con la cual tú puedas sentirte serena, libre a la hora de conversar. Y creo que tiene que ver con lo que dijeron por ahí, porque nos hace sentir o nos sentimos valoradas, seguras, reconocidas, fluidas ante ese ser. Perfecto. Listo. Fundamental. Entonces, también que brinde seguridad. Entonces, sí que Sí. nos sentimos seguras, reconocidas, perfecto. Y que ese hombre se sienta también seguro conmigo como su mujer o como su compañera. Listo. Perfecto. Que sean doble vía. Correcto. Y que haya complicidad, lo que decías al Ay, inicio, ¿sí? sí. Leandro nos dice que un verdadero hombre es colaborador, centrado, fiel, honesto y sensible. Me encanta. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, damos continuidad para continuar un poco con esto. Entonces, efectivamente, acá tenemos varias ideas sobre lo que es un hombre, lo que podríamos pensar que es un hombre, lo que esperamos que sea un hombre y un buen hombre, de alguna manera, y que nos brinde... bueno, por acá. Espérame, no me abre. ¿Escribió alguien? Mientras Creo que dijo que algo. abres, voy leyendo lo que nos dice Juan Esteban. Dale, dale. Dice, considero que un buen hombre es aquel que es humilde, respetuoso, tolerante, refugiado en Dios. Recuerden que el hombre no es el que tiene miles de mujeres y quien tiene más sexo, el hombre es aquel que aún así existiendo varias, se centra solo en una. Un verdadero hombre no lastima, comprende y ama. Ay, qué belleza, Juan Esteban. Súper, súper, súper esa definición. Me gusta mucho y que además es muy interesante porque son definiciones alternativas, ¿no? Alternativas que nos permiten una visión diferente de lo que nos han enseñado que es un hombre, que se los traigo acá. Entonces, estas son diferentes referentes, referentes que hemos conocido de la historia, de la actualidad, de Colombia, de fuera de Colombia, de la historia reciente, no tan reciente, de las caricaturas, como nos han contado más o menos que puede ser o que podría ser un hombre. ¿Reconocemos algún personaje de acá? No, creo que aquí están... El actor Abello, Jorge Enrique Abello Vives, está Miguel Baroni, está el cantante de música popular, ¿cómo es que se llama él? Jesse Uribe. Jesse Dice Uribe. Caroline. Ángel dice que está Vegeta. Vegeta, ajá. ¡Che bella! Ajá. Bruce Willis, que la está pasando muy difícil. Popeye, Vegeta, Homero, Andrés Escobar. También ahí está el popular Pedro el Escamoso. Sí. Pirulino. Está el Maradona, señor, dicen por ahí en el chat. Está el señor Álvaro Uribe Vélez, por ahí metido con su sombreracho. Sí, Brad Pitt en el club de la pelea. Ajá. Está Armando. Philip Ryan. Maldito Maradona. Ryan Philip, creo que está ahí al fondo, un actor al fondo negro. Napoleón, perfecto. Alguien dice Napoleón. Sí, Napoleón. Alguien dice que ahí está también Van Damme, pero no sé dónde está. No, sí, no. o lo quiere ver. Jean-Claude Van Damme, sí, está de camiseta blanca. Ya dijimos Popeye. MacGyver está atrás, sí. Ajá, sí, sí. Bueno. No, pero mejor dicho, Estamos, me encanta. de cultura popular estamos súper bien. Estamos en 10 de 10. Bueno, perfecto. Y miren que todos y todas lo reconocimos. Es decir, que en algún momento por ahí estuvieron en nuestra historia, en las conversaciones, en las pelis. Por ahí vi que nombraron a Andrés Escobar, pues tenemos ahí como también la historia reciente, Maradona, esta idea pues también militar de la experiencia. Bueno, hay varios referentes
Y si nos ponemos a analizar personaje por personaje, acá nos dan las 12 de la noche, así que la tarea es para cada uno y cada una, pero traigo estos personajes porque hay varios que tienen cositas en común. Hagamos el ejercicio, pero así, veloz. ¿Qué creen que tienen en común estos personajes frente a esa masculinidad que estamos hablando? ¿Hay algo que tengan en común? La mujer, dice por acá un asistente. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? ¿En qué puntos creen que tengan encuentro? Puede ser físico, puede ser en su forma de ser. Por ejemplo, Popeye. Ese personaje me encanta, pero no va a callar. Hoy hablaba con Kevin sobre Popeye y uno diría Popeye es un buen hombre porque precisamente pues es un hombre sano, pues aceptando por el consumo de tabaco, él se come sus espinacas, hace ejercicio, pero dentro de la conversación surgió que Popeye precisamente tiene la característica de que ve a Oliva, así se llama, ¿no? Oliva. Como una mujer que tiene que siempre salvar y Oliva la representan siempre como una mujer débil, indefensa, que siempre está siendo acosada por este otro, no me acuerdo cómo se llama. Brutus. Por Brutus. Entonces, creo que por ahí podríamos comenzar, ¿no? Lo mismo de algunos otros, de pronto Maradona por sus escándalos, casi que innombrables, innombrables, no, innumerables, es la cuestión. Homero con sus adicciones y sus formas con Marge, no sé qué otras cosas puede decir el público. Perfecto, yo agregaría algo chiquitico y es en varios de ellos el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Como medio, o el uso de la violencia también, pues recordemos a Armando Mendoza, ¿no? Es tan romantizado este personaje, pero que todo el tiempo andaba gritando, era una cosa impresionante, ¿no? De hecho, por ahí alguna vez leí algún manipulador, completamente de acuerdo, Vegeta con su orgullo y prepotencia, totalmente de acuerdo, que en últimas, pues Vegeta lo mismo, el uso de la fuerza, el orgullo, la prepotencia, el ego, era súper egocéntrico también, ¿no? Entonces... O sea, es un poco la cuota narcisista masculina, el poder de la figura masculina en los distintos roles, ¿no? En las fuerzas militares, en la política, en el arte y la farándula, en el deporte, en lo militar, en el anime, en los dibujos animados, pero quiero dejar claro que narcisismo también tenemos las mujeres. Totalmente. Entonces, digamos que aquí se está reportando lo que es a lo masculino, porque podemos hacer el mismo ejercicio que muy bien nos ha traído con mujeres. Sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Marta. Dianita, dale, Guillermo. Sí fue una intención tuya, pero lo que primero me llamó la atención es que no veo sino el hombre blanco. Entonces, un poquito morenito, pero es como la hegemonía blanca. No sé si fue el único ahí que se pintó de verde y negro ahí como para poder pasar en la selva, pero no sé si fue un asunto sin querer queriendo o alguna intención había, Diana. Entonces, si hay una intención, también. Claro, también es intencional porque de alguna manera todos estos personajes comienzan a compartir ciertas características que además terminan siendo la hegemonía, tal cual como lo dices, del hombre blanco, heterosexual, que de alguna manera intenta proteger, cuidar a través de, como lo decían por acá en el chat, del uso de la fuerza, del poder, y esta hegemonía pues termina siendo una hegemonía tal cual como lo dices Guillermo, a través de estas características que no representan pues a todos y a todas, ¿no? Y no representan a muchas de nuestras poblaciones y a nuestra historia como tal. De hecho, estas terminan siendo imágenes y estos hombres terminan siendo imágenes y referentes y puntos de encuentro para muchos de nuestros niños que no se ven representados allí. Entonces, creo que sí, tiene una idea
bastante intencional, además porque la masculinidad y las masculinidades no solamente están atravesadas por el género, sino por un montón también de cuestionamientos como a través del capitalismo, por ejemplo, diferentes formas de discriminación que podemos traer de manera interseccional. Entonces, sí, tiene una intención. Marta levantó la mano y alguien escribió en el chat, pero no sé por qué no me deja abrir el chat. No, solo me sale la quería muy cortico reivindicar la contraparte de lo que las imágenes nos muestran. El hombre tierno, el hombre comprensivo, el hombre compañero, como decía, el hombre cómplice, el hombre, qué buena madre es mi padre, en el buen sentido del término. O sea, también la paternidad tiene que desarrollarse y debe verse desde el varón, no feminizar la paternidad, porque no sé si un refrán, qué buena madre es mi padre. ¿Por qué? Qué buen padre es mi papá, o qué buen papá es mi padre. No tengo por qué feminizar lo que un hombre es capaz y es posible que dé y da, y muchos casos ahí galopando por el mundo. El hombre que es inteligente, el hombre que es caballero, el hombre que cultiva, digamos, las buenas costumbres, las buenas maneras. Todavía los hay y muchos. Lo que pasa es que los más media, la virulencia y el amarillismo y el morbo frente a la violencia sistemática en los ámbitos familiares está poniendo sobre el tapete es al que golpea, al que violenta, al que viola, al que mata, al que hace homicidio y después se suicida, al perverso, pero está desconociendo que hay otras posibilidades que no son sintomáticas, que son despliegue de posibilidades interactivas, ¿no? Totalmente, Marta, y pues creo que hacia allá también se dirige, ¿no? Y es un poquito hacia la idea y el objetivo de entender que esta masculinidad hegemónica y esta forma hegemónica y tradicional de entender al hombre ha sido lo que nos han mostrado, ¿no? Pero no es todo lo que tenemos, que es la buena noticia y es el punto, creo que más importante. Creo que por eso también, frente a lo que hemos hablado y conversado, hablamos de esta sintomatología, hablamos de lo que puede implicar, por ejemplo, esta hegemonía frente al ser hombre, pero también más adelante les traigo, por ejemplo, los desafíos y las exigencias que ha tenido un hombre, por ejemplo, la cultura de la vergüenza en la cual, por ejemplo, un hombre que se muestra sensible ha sido cuestionado de muchas maneras. Pero sí, claramente que los hay, claramente que los tenemos, claramente nada más en el chat lo vimos, y eso es lo fundamental también, reconocerlo, que hacia allá vamos y hacia allá queremos también reconocer estas posibilidades que hay. No sé, creo que Guillermo quería decir algo, y si quieren me adelanto como a ese puntico para que también nos vinculemos desde allí. Diana, quería recoger varias cosas que han sido puestas, voy a utilizar una palabra, pero es bien castiza, por favor, muchachos y muchachas, han sido puestas como mojones en el camino, o sea, como puntos de referencia, no como no la palabra acá, digamos, criolla, sino la palabra castiza. Fíjate que tú comenzamos hablando un poco alrededor de la experiencia del llamado que hacían hombres sobre la necesidad de ser escuchados porque habría un síntoma. Fíjate que yo no tomo el síntoma necesariamente como algo negativo. Es necesario que él aparezca porque él acompaña. Y él va a acompañar ¿a qué? Todos los fenómenos. En la medicina diríamos a la enfermedad, pero también en los fenómenos sociales. Si no existiese el síntoma, y por eso lo importante, digamos, del título de los síntomas familiares a lo sistemático es lo que se convierte ya en, digamos, en la querella y en el malestar, pero el síntoma es necesario que aparezca porque, tal como nos decía Alcides en un momento que nos los planteó por el chat, son actos que tienen que ver con lo público, y lo público conduce a la polis, a la ciudad, a lo político, y la política, lo político, no la política, sino lo político, es siempre una relación en el juego del poder.
siempre habrá una experiencia del uno con el otro donde el poder se juega. No porque sea mejor o peor, sino porque justamente él aparece como si quieres decirte, como una mascarada que introduce el hecho del encuentro con el otro. El otro no habrá un vínculo del 50-50 donde todos estamos bien. No, es sintomático del humano y lo has dicho tú cuando hablabas de lo histórico y hablabas del discurso y hablabas del lenguaje, porque justamente estamos tomados por una cultura, tomados por una ideología, tomados por una historia, por una creencia, por un imaginario. Cuando me pusiste las imágenes, me convoca a eso, a lo imaginario, pero lo imaginario está nominado previamente por toda una tradición que viene desde antes de los griegos, aunque siempre colocamos a los griegos como los pater family de la cultura, realmente no, previo a ellos mismos ya había toda una configuración de la cultura y colocaba el ejercicio del poder, que quién tendría o no el derecho, si es que hay alguien que pueda decir que tiene el derecho en términos de la biología. En términos del animal humano histórico, sí va a aparecer estos malestares. Entonces, fíjate, cuando tú me decías, ya empiezan, hace ya rato, que los hombres llaman la atención, lo han ido llamando la atención en diversas formas, pero ahora se atreven a decirlo en la intimidad de la consulta o en la llamada o en el voz o en el discurso, el hecho de que parece que no es suficiente porque lo que lo sostenía ya va dejando de tener lugar y hay que ir recreando la historia como tú lo has señalado. Entonces era como volverte a ubicar esos puntos que fueron traídos por varios de ustedes y específicamente por ti cuando nos señalaste lo que significa, por ejemplo, esas líneas de atención donde empiezo a escuchar a aquel que aparece como victimario, pero resulta que no es tan cierto ni tan sencillo. Fíjate que el concepto de víctima ni siquiera es un concepto necesariamente maléfico. La víctima era una ofrenda. En los tiempos pretéritos hasta se preparaban para ser ofrecidos a los dioses. Ahora, dioses oscuros, sí, dioses arcanos completamente, y siempre habrá un dios maléfico, porque siempre habrá que hablar del mal y del bien para que exista justamente lo dialéctico de lo que es nuestro, que es histórico, ¿verdad? Que no es de nuestra biología, ¿no? Los animales no se preocupan por esas cuestiones del bien y del mal, somos nosotros. Entonces, fíjate que quería era como llamarte la atención cómo esos punticos están y cómo de alguna forma tú nos das testimonio cuando estos muchachos, jóvenes hombres, llaman la atención sobre qué hago sobre ser hombre, porque es una cuestión de construcción social. Oye, gracias. Totalmente, Guillermo. Y frente a eso, claro, es decir, acá hay algo fundamental y es que esto no es, como lo decía, ni rígido, ni estático, ni lo único que se nos presenta. Es, como lo dices, Guillermo, un imaginario, una representación social, una construcción social que de alguna manera nos ha permeado en algún momento de la vida y nos ha llevado a construir este tipo de imágenes. Entonces, voy a conectar con lo que dices, con las siguientes diapositivas, y es que tal cual conectándolo con lo que nos dicen los hombres, les traje estas frases. Estas frases son las frases que más comúnmente los hombres traen a colación cuando se definen a sí mismos y están en un proceso. Entonces, un hombre no se echa para atrás, el hombre no llora, no debería llorar, no me la puedo dejar montar, queremos tener la razón, podemos ser agresivos y posesivos, el hombre debe ser fuerte en todos los sentidos, esto implica fuerza física, pero también emocional. También el hombre es competitivo, rígido, no podemos expresar nuestras emociones distintas a la rabia, allá hay unas exigencias específicas hacia el hombre, hay autosuficiencia, este mandato de ser el que defiende. Ahí hay otro punto que nombran mucho y es no reconocer o reconocerse como inteligente, astuto, completamente racional, y otro punto es dominante. Hay otra cosa que decía un compañero acá y es somos de la calle,
Y otro punto que dicen mucho es una de las ofensas que más se usa y es, bueno, ay, no sea tan niño, el no ser niño, el no reconocerse desde allá. Esas son las frases que más utilizan y se vuelven narrativas constantes cuando hablamos un poco sobre eso. Otra cosa, ¿podemos tener amigas mujeres? Es una pregunta constante, es hasta un motivo de consulta. Hablar sobre las mujeres como propiedad también constantemente aparece. Estos mandatos frente a la idea de conseguir una esposa, de conseguir una esposa en los términos más hegemónicos y tradicionales de la palabra. Otro punto, por ejemplo, no nos podemos aguantar cuando hablamos de sexo, y esta idea, y lo voy a traer a como alguna vez me lo dijo uno de ellos, y es que a mí me enseñaron que cuando hay tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. Y ese tipo de frases terminan siendo, pues, y terminan calando sin ser completamente generalizables ni ser rígidas en el proceso. Todo esto termina siendo un mandato y mandatos que desafortunadamente terminan afectando, y tal cual como lo dices Guillermo, no para definir víctimas o victimarios, pero sí para reconocer cómo eso impacta nuestras relaciones sociales más cercanas, nuestra tranquilidad y también pues la comprensión de géneros en ese sentido. Entonces acá comienzan a aparecer exigencias para el hombre también. Entonces, ¿qué pensarán de mí, por ejemplo, si no la saco a bailar? Nada más este mandato inicial de sacar a una mujer a bailar sí o sí tiene que ser el hombre, ¿no? Allá hay una exigencia específica. ¿Qué pensarán de mí si no tengo novia, por ejemplo? ¿Qué pensarán de mí si no he iniciado mi vida sexual? Que es una pregunta que pues constantemente también es punto de conversación con muchos de los hombres que llaman. ¿Qué podrían pensar de mí si no participo en esa pelea y doy un paso atrás? No me van a dejar mentir y es importante que lo pensemos en el momento, por ejemplo, en que éramos más pequeños y pequeñas, como una pelea tenía que ser, por ejemplo, un proceso en el cual participara sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo doy un paso al lado y de qué manera me podrían ver, por ejemplo? ¿Qué dirán de mí si no me expreso de ciertas formas? Ese es otro punto importante. ¿Qué pensarán de mí si no juego fútbol o no juego brusco? Esa fue una consulta muy importante de uno de los chicos que se comunica a la línea frente al fútbol y el manejo de la fuerza. Esos desafíos y exigencias se comienzan a construir, como ya lo hemos dicho, culturalmente y socialmente, y esos desafíos y exigencias es lo que poco a poco también comenzamos a cuestionar. Ahí lo conectamos con la cultura de la vergüenza. Y la cultura de la vergüenza comienza a aparecer cuando se comienzan a cuestionar full este tipo de comprensiones. Entonces, cuando un hombre comienza a sí o sí reconocerse sensible, a tener prácticas de cuidado, como ya sabemos que los hay, a pedir perdón como una práctica constante y no es orgulloso ni egocéntrico como Vegeta, por ejemplo, a abrazar, a besar a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a saludar de pico en la mejilla si en algún momento aparece como una oportunidad. Digamos, llevar un cuaderno ordenado, ser meticuloso, ese tipo de prácticas que pareciera que son únicamente de la mujer, comienzan a aparecer como una crítica también a ciertos hombres que comienzan a comportarse de formas distintas a lo esperado, a esas imágenes que vimos hace un ratito. Lo que hablábamos, no iniciar o no tener una vida sexual activa, no tener la misma fuerza que otros, no jugar fútbol, terminan siendo comprensiones y experiencias que de una u otra manera comienzan a generar vergüenza y comienzan a generar un cuestionamiento enorme, al punto de que las mujeres, como lo dice Marta en algún momento, también hemos señalado este tipo de comportamientos, ¿no? Y lo paso por mi cuerpo y por el cuerpo de muchas amigas y hasta colegas, que hemos utilizado algún tipo de ofensa que tiene que ver con características específicas o no hegemónicas que presentan los hombres. Frente a eso, este ejercicio quiero que lo hagamos muy internamente y es sobre lo anterior pensemos, ¿cuáles son las usuales ofensas que se le pueden decir a un hombre? Que han escuchado, que han reconocido, que han visto, por ejemplo, no sea niña, es uno de los
de los más comunes, ¿no? Como esta idea, había un video muy interesante que decía que corría como niña, por ejemplo, ¿no? Sea varón. Sea varón, ajá. Tenga, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, pero tenga, bueno, los pantalones, ¿no? Perdón. Tenga las huevas bien puestas, tenga las sí, no se preocupe, no se preocupe que la gallina no le da vergüenza. Tenga huevas. Gracias. Tenga las huevas bien puestas, ¿no? Tenga pantalones. Ay, bueno, no sea marica. Ese, ese tipo de aseveraciones y que creo que todos y todas podemos reconocer al menos una. Marta, ¿ibas a decir algo? No. Uh-huh. Todos y todas podemos reconocer al menos una de esas aseveraciones que si las analizamos con todo el cuidado y con toda la atención, son aseveraciones que van directamente a esa experiencia o sensible o crítica o diferente de un hombre que está intentando construirse de maneras alternas a lo que nos han enseñado. Muchas también, por ejemplo, de las llamadas, y acá les comparto unos ejemplos, tienen que ver con, bueno, yo me siento mal porque mi pareja no me dice que yo no soy suficientemente hombre. ¿Eso qué sentido tiene? Es como, ¿qué significa ser suficiente hombre? ¿Qué tienes que hacer para ser suficiente hombre, por ejemplo? ¿Cómo se mide que seas un suficiente, pues que estés como en el punto perfecto de ser un hombre, ¿no? Y allí comenzamos a ejercer violencias también hacia los hombres y asimismo comienzan los hombres a ejercer violencias. Eso termina siendo cíclico. Frente a eso, hay algo fundamental y es que este tipo de aseveraciones u ofensas, cuando las hacemos, van directamente a la experiencia interna, identitaria y emocional del hombre. Si nos ponemos a analizar, casi todas van por ahí. Por ahí alguna vez está de puro pelado marica, ¿no? Eso que constantemente también se decía y está también como en nuestra experiencia. Listo. Acabo de adelantar un poquitico para poder llegar a las conclusiones y que hablemos ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo. No sé si podemos colocar el video o ya es muy tardecito. Es muy cortico. Claro. No importa. Daniel, por favor, nos ayudas con el video. Diana, creo que debes dejar de compartir pantalla un segundito. Sí. Uh-huh. Muy bien. Rayos y centellas. Uy, recórcholis. Se ha caído el niño. Tenemos que levantarlo. Claro que sí, vamos. Mierda, ese mierda, ese pelado. No lo vaya a mirar porque llora, no lo vaya a mirar porque llora. Déjalo ahí, no lo vayas a mirar porque va a llorar. Déjalo ahí, vamos, déjalo ahí. Listo. Si quieren, lo reproducimos de nuevo por si alguien no lo pudo ver bien. Daniel, por favor. Rayos y centellas. Uy, recórcholis. Se ha caído el niño. Tenemos que levantarlo. Claro que sí, vamos. Mierda, ese mierda, ese pelado. No lo vaya a mirar porque llora, no lo vaya a mirar porque llora. Déjalo ahí, no lo vayas a mirar porque va a llorar. Déjalo ahí, vamos, déjalo ahí. Listo. Gracias, Dani. ¿La puedes dejar de compartir? Gracias. Bueno, ¿qué vimos ahí? Pudimos ver el video, yo no sé si se vio, se ve muy chiquitico. O lo explico. No, hasta se vio. Sí. Listo. ¿Qué vimos ahí? A ver, no sé acá. Mierda, ese pelado. Y dicen que los hombres no deben llorar por haberse caído y por haberse dado un totazo. De acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre el video y el por qué lo traje. Y es un poco como esta idea sobre la masculinidad, sobre estos imaginarios que hemos traído y esta comprensión un poquito más hegemónica del hombre, también ha privado
a los hombres de muchas experiencias. Por acá escribo algo. No puedo ver. Sí, dice Ladies, un claro ejemplo de cómo en muchos casos se cohíbe al niño de expresar lo que está sintiendo en ese momento. Perfecto, perfectísimo, me encanta. Tal cual como lo dices, esa es la idea. Y allí, como tal cual nos muestras, de muchas maneras, nosotros y nosotras también como adultos y adultas, hemos privado a niños de sus emociones simplemente por reconocerse como niños. Y creo que eso es una tarea fundamental de nosotros y nosotras, y es revisar qué hacer en este tipo de situaciones. El video claramente chistoso y es cortito, pero si nos hace pensar de qué manera este tipo de contenido pues se crea, ¿no? Y se crea gracias a una cultura, situaciones sociales que se repiten, ¿no? Y esta idea de, bueno, no lo vea porque se pone a llorar, o lo hemos escuchado, párese rápido que no pasa nada. No, sí pasó, ¿sí? El niño necesita en ese momento toda la atención y todo el cuidado y todo el cariño que pues se merece frente a una caída, frente a un golpe, y eso de alguna manera se ha privado. Frente a eso, les traigo este otro ejemplo chiquitito, y es la privación del mundo emocional. La privación del mundo emocional pareciera que de alguna manera nos enseñan o nos han enseñado que las emociones entonces hacen parte del mundo femenino. El tener un diario hace parte del mundo femenino. Entonces, esta carta que nos trae acá como un ejemplo. Entonces dice, querido diario, adiós para siempre. La maestra Pepita me dijo que los diarios son de niñas y no quiero que me molesten. Te voy a extrañar mucho, hasta nunca. Te quiero mucho. Ese es un ejemplo de una carta de parte de un niño que de alguna manera nos hace pensar y nos hace cuestionarnos frente a qué tanto le hemos quitado a los hombres y a los niños la posibilidad de expresarse, de sentir, de ser, de buscar ayuda, de reconocerse además vulnerables y de hacerles creer que pueden con todo. Esa creo que es una tarea que desafortunadamente se ha puesto en los hombros de muchos hombres, y desde allí se han traído unas exigencias que implican ciertas formas de relacionamiento. Creo que dijeron algo, Andrés. No puedo mirar. Sí, ¿Es una pregunta? No, es un comentario, pero ya se los voy a compartir. Dice Juan Esteban, hemos nutrido y participado para dar vida a un mundo extremadamente machista. El ser humano tiene mucho poder, así como crea, también destruye. En este caso, mentes y emociones. Súper. Completamente de acuerdo, completamente al lugar. Y tal cual como tú lo dices, me gusta muchísimo porque además nos pone una responsabilidad importante, y es de qué manera no nutrimos este tipo de experiencias, comprensiones o relatos machistas, y buscamos acciones alternativas que le permitan a los hombres y nos permitan a las mujeres vernos de maneras distintas. ¿Escribieron algo más? Sí, Javier Charris nos dice que existe una imagen de lo masculino que ha sido transmitida de generación en generación, y como bien lo han mencionado durante la ponencia, ese constructo social transmitido desde la infancia, los niños aprenden que un verdadero hombre debe mostrarse fuerte y seguro de sí mismo, competitivo y ganador. Este modelo de masculinidad también incluye prohibiciones como no llorar, no mostrarse débil, temeroso o ingenuo, no fracasar, etc. Es que un comentario. ¿Cómo se llama la persona? No te... Se llama Javier Charris. Javier, completamente de acuerdo contigo. Y creo que, como lo hablábamos, históricamente se ha construido esta idea y pareciera que en algunos casos y en algunas experiencias se mantiene, al punto de generar exigencias, pero también mandatos y también relatos tan rígidos que a veces creemos que son inamovibles, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Acá dijiste una que creo que no la habíamos dicho, y era el no fracasar. Esa noción de éxito es una cosa impresionante en las consultas y en los acompañamientos, y es que todo tiene que salir bien, ¿no? Tengo que guiar bien el hogar, tengo que cumplir con todo, tengo que hacerlo todo perfecto, ser el mejor trabajador, y es como, ok, soltemos un poquito, porque también hay una exigencia tan grande
que se vuelve un peso impresionante. Listo, perfecto lo que decías aquí. Entonces, ya para conectar y tratar de adelantar y terminar un poquitito, entonces, la masculinidad, con lo que hemos hablado y hemos dialogado, se comienza a construir, además desde la vigilancia de otros u otras, hombres o mujeres, que estamos allí como diciendo, uy, no eres tan hombre como debería ser, o no eres tan fuerte, o no eres tan macho, o no eres tan, como tú lo decías, exitoso o tan competitivo, o otros hombres que también se están revisando entre ellos, y comienzan a establecer exigencias de lo que debe ser, de lo que esperamos y lo que debe ser. Y para certificarse como hombre parece que existe una necesidad de demostrarlo. ¿A qué me refiero con demostrarlo? No me van a dejar mentir, y creo que hay muchas noticias frente a eso. Por ejemplo, hace poco vi una noticia de unos adolescentes que un adolescente murió por tomarse una botella completa de Jagger, creo que fue, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué pasó en ese contexto para que ese adolescente se tomara esa botella completa? Eso tiene una noción de competitividad, obviamente del momento, de todo lo que estaba pasando alrededor, un contexto, como lo decía muy bien una de las asistentes, pero también allí hay un análisis específico de qué estamos intentando demostrar, cumplir o dar a conocer. Otro punto, al demostrar lo que nos ha pasado un montón también en la línea, son los riesgos. Entonces, por ejemplo, tuve una pelea con mi pareja o tuve un fracaso y cogí la moto y le subí a 100 y más chicas, ¿no? Y es como, uy, ¿qué pasó para que tomaras ese riesgo? Y la respuesta de acción emocional o de cuidado hacia ti haya sido esa, ¿no? Poner en riesgo también tu integridad y tu cuidado. Entonces, ahí vemos como, por ejemplo, la gestión emocional que no se trabajó durante mucho tiempo se puso en práctica, pero en situaciones de riesgo. Y por otro lado, demostrarlo de otras maneras, como puede ser, por ejemplo, por medio de la violencia o de la agresión. No solamente hacia otras personas, sino hacia sí mismos o sí mismas. Que pues no es en vano que la tasa más alta de suicidios o de intentos o de ideación o de estructuraciones sea de los hombres. Sabiendo y reconociendo cómo también se hacen daño a sí mismos al no tener una gestión emocional que les permita también como enfrentar o solventar estas crisis que se van presentando. Listo, hasta ahí y ya voy al siguiente punto. ¿Hay algo más que quieran decir, que quieran apuntar? No sé, creo que hay un micrófono, es que no me está apareciendo la parte de las personas. No, por lo menos ¿no? Comentarios, Diana, no tenemos. Ah, bueno, sí, no tenemos ningún otro Listo. Comentario. Dale, listo. Entonces me va adelantando. Rápidamente, súper rápidamente, ¿qué es la violencia? ¿Alguien que quiera comentarlo, decirlo, escribirlo? ¿Qué creen que es la violencia? Algo chiquitico. Es un acto que tiene por finalidad dañar intencionalmente al otro, ¿no? Aunque hay excepciones a esta definición porque muchas veces en lo que antes se denominaba y aún creo que todavía se registra en situaciones de ira e intenso dolor, puedes tú reaccionar de una manera que no era la que tenías prevista o con la intención de dañar, pero que se constituye en tal. Entonces, el hecho es una exacerbación de la agresión que lleva a producir daño en el otro, en el interlocutor, sea de manera verbal, psicológica, física, sexual, social, etcétera, ¿no? Que bien complementa lo que dice Martica, creo yo, ¿no? Que es un uso desmedido y placentero de la agresividad. Juan Esteban nos dice, es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, como una amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, etc. Y Leinis Orozco nos dice que la violencia es dañar de una forma u otra a sí misma, a sí mismo y o a otro. Wow, qué buenas definiciones, me encantan todas. Y claro, se complementan una con otra tal cual como dices. Yo les traigo
unas ideas, no es una definición como tal, sino unas ideas que claramente podemos debatir. Frente a la violencia estoy completamente de acuerdo, además creo que, como también decía Marta, no siempre tiene que ver con una experiencia completamente voluntaria, pero también creo allí que existe una decisión. La violencia puede estar mediada y como lo decía, ay, se me fue el nombre, no lo anoté, pero hablaba de una intención, de una intencionalidad. Entonces, decisión también. La violencia tiene consigo una estrategia para conservar y mantener el orden, la estructura y la jerarquía. Mantener todo como de alguna manera esperamos que tiene que estar. La violencia también aparece como una forma de mantener estos discursos y construcciones sociales sobre el ser hombre y ser familia, por ejemplo, que puede tener de por sí una construcción patriarcal. Y también el vigilar y custodiar. ¿Listo? La violencia puede ser como un camino o un mecanismo para vigilar y custodiar. Esto no solamente lo vemos en el ámbito sistémico en términos familiares, sino estructurales, por ejemplo, entendiendo cómo funciona la vigilancia y puede ser, lo podemos leer como un panóptico social, estructural, a través del Estado, por ejemplo, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la vigilancia, del castigo, este tipo de cosas también hablan de cómo la fuerza se convierte obviamente en un mecanismo y una estrategia. Acá comienzan a aparecer frases como, por ejemplo, en las que yo no me van a ver la cara de eso, ¿sí? No me van a ver la cara de pendejo o pendeja, que vea quién tiene los pantalones, como lo hablábamos ahorita. Ah, pues no entendió por las buenas, pues se entiende por las malas, ¿no? Como esta idea de conservar de alguna manera el orden de la situación. Hay otra frase que es muy diciente, que nos han dicho mucho, y es, bueno, le voy a dar una razón para llorar, ¿no? Eso, de alguna manera yo estoy buscando conservar por uno o por otro camino el orden o lo que yo creo que podría ser lo mejor. Otra frase que me parece importante, bueno, como sea, lo pongo en su sitio, ¿no? Es que yo lo voy a poner en su sitio de alguna manera. Este tipo de narrativas, este tipo de relatos comienzan a ser tan frecuentes que nos hacen pensar cómo la violencia se comienza a construir y convertir en un mecanismo para. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de la violencia y lo conectamos un poco con lo que estamos dialogando? Nos vamos a pensar, entonces, ¿qué sucede con la violencia intrafamiliar o con la violencia de género? Me parece importante el conectar esto con lo que estábamos hablando sobre los síntomas familiares. Los síntomas familiares, como lo decía Guillermo, estos síntomas familiares no necesariamente tienen que ser completamente negativos, sino que pueden ser una crisis importante y significativa para que el sistema, como lo estamos hablando, se movilice y se reestructure, que es un poco como también el objetivo de los síntomas familiares. Los síntomas de alguna manera comienzan a aparecer, según lo que estamos hablando, frente a las masculinidades, cuando probablemente se comienza a cuestionar ciertas dinámicas de poder, por ejemplo, dentro del hogar, dentro de la familia, se comienza a cuestionar, por ejemplo, una autoridad, un mandato, se comienzan a encontrar relatos que de una u otra forma dejan de tener convergencia y ahí se quiebra pues, la experiencia familiar y la experiencia social. Creo que alguien dijo algo, me sonó. Sí, hay una pregunta Okay. que nos hace Javier Charris, un segundito, que dice, ¿hasta qué punto se considera, entre comillas, normal o patológico experimentar placer en la violencia, ya sea sufrida o general? Qué buena pregunta. ¿Será que la contestamos o la puedo dejar apenas terminemos? Y si quieres Yo creo desarrollamos que toda la idea. para poder que desarrolles todo, lo contestes al final. Listo, entonces. Listo. Entonces, acá importantísimo. Lo que hablábamos de qué sucede con la violencia, se comienzan a cuestionar estos mandatos, este poder, esta autoridad, y casi siempre entendemos que tiene que ver con esa jerarquía que implica la jerarquía masculina,
y con estos mandatos, como lo decíamos, que implica la responsabilidad de mantener el orden. Desde chiquitico me dijeron, bueno, usted es el que tiene que tener el mando y el manejo de todo, entonces haga lo que sea por mantenerlo. Y frente a eso, comienzan a responder de muchas formas, como normalizar la violencia y normalizar ciertas formas de comunicación que, como lo sabemos, identificamos muy bien, pues no hemos tenido la formación en términos ni emocionales, ni afectivos, ni inteligencia emocional para encontrar caminos o posibilidades y acciones alternativas. También, por ejemplo, nos hemos encontrado muchísimo desde la experiencia que cuando hay una conversación sobre los trabajos no remunerados de cuidado, los trabajos en el hogar, la limpieza, el cuidado de los niños y las niñas, se comienza a dar una ruptura tan significativa en el sistema que muchas veces aparece la violencia como forma obviamente de control, de diálogo y de vinculación con el otro, la otra. Hay algo que también sucede muchísimo y nos han dicho, y es el establecimiento de límites y el no como una respuesta, como uno de los puntos de inflexión para que también suceda y aparezca la violencia como una forma de mantener el control, de regular o de encontrar puntos medios. Sabemos que este no es el camino y reconocemos que este no es el camino, pero como creo que lo decía Marta, ha sido una reacción y una acción que yo también creo que ha sido aprendida culturalmente. Como se los decía en algún momento, la violencia comienza a ser parte casi que del paisaje de nuestra cotidianidad y hemos aprendido que estos pueden ser unos caminos o pueden ser caminos viables. Creo que Marta decía en algún momento algo y es la inserción de las mujeres al mundo laboral, pues trae unos ruidos completamente significativos en la historia. Y aunque lo veamos lejano y digamos, eso ya pasó hace muchos años, en este momento, claro que también tiene un impacto en la construcción de la familia, en la construcción de los cuidados, en la construcción de la pareja, en la construcción de acuerdos, en cómo a veces traemos ciertos discursos y experiencias de esa historia y las colocamos en el hoy como la forma hegemónica o la forma tradicional de comportarnos como familia. Entonces, con base en esto y con base un poco en cómo comprendemos y cómo el cuestionamiento de mandatos, de la autoridad, de los roles establecidos, se ha contrarrestado históricamente a través de la violencia, vamos a pensar en otros caminos, ¿listo? Otros caminos o alternativas que nos permitan construir otras versiones mucho más amables de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser familia, de lo que es ser pareja, y de no encontrar en la violencia un camino o un único camino que nos permita expresarnos o dar a conocer lo que sentimos. Porque igual los desencuentros van a aparecer, pero ¿qué hacer con esos desencuentros? Entonces, posibles caminos. Utilizo acá la palabra narrarnos como un objetivo que nos permita narrarnos y reescribirnos de manera distinta, identificar puntos significativos para comenzar a actuar de manera diferente. Entonces, primero, no consentir ni justificar ninguna forma de violencia. Esta idea de que la ropa sucia se lava en casa, pues no se lava en casa. Tenemos que hablar de la violencia, tenemos que hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, o por ejemplo, ella se lo buscó, ¿no? Pues ella se buscó que reaccionara de esa manera. Esas justificaciones no funcionan. O por ejemplo, él se buscó que reaccionara de esa manera, que también nos ha pasado en la línea al recibir llamadas de hombres que han sido receptores o víctimas de violencia, y desde allí pues hemos encontrado, por ejemplo, que hay policías o personas que le dicen como, bueno, ¿y usted por qué se dejó? ¿No? Usted se buscó que su esposa le pegara, ¿no? Y frente a esto, pues es muy grave que la institucionalidad esté avalando y esté diciendo, pues vea, usted haga lo que sea para que esa vieja no le pegue. Es como, bueno, espérate, ¿qué está pasando para que sí o sí el consejo sea, vaya y mire a ver qué resuelve y resuélvalo porque pues usted es el hombre? Entonces, frente a este tipo de frases, buscar a toda costa no justificar ni consentir ninguna forma de violencia. Otro punto, cuidar las infancias. Entendiendo lo que decíamos ahorita, hay un comentario de una de las asistentes fundamental y es comenzar a reconocer que necesitamos estar libres de roles de géneros impuestos. Entonces, esta idea de que los hombres no lloran, de que parece rapidito que usted es un varón,
pues no nos funciona. Necesitamos permitirle a niñas y niños que sean y existan de manera libre, de manera tranquila, sin ningún tipo de traba, ni ningún tipo de límite. Creo que el cuidar las infancias nos está asegurando poco a poco que existan estos espacios, espacios de diálogo y espacios de encuentro. Tercero, yo creo firmemente que la violencia puede ser y es una decisión, en donde no hay una justificación válida conectado con el primer punto. Y esta idea como es que me provocó o no me aguante más, ¿no? Como es la gota que rebosó la copa, pues eso es lo que hay. Creo que ha pasado, nos ha pasado, y me meto allí como ser humano y como persona, pero también creo que tenemos las herramientas y tenemos las posibilidades de construir otras alternativas, sí o sí, como hombres y mujeres. 4, necesitamos hablar sobre la violencia, marcar nuestra postura en espacios sociales y generar unas semillitas de cambio. ¿Qué implica esto? Si estamos viendo, creo que el quinto punto lo dice, y es si estamos viendo, por ejemplo, chistes, comentarios, algún tipo de información que nos hable abiertamente sobre estas comprensiones machistas que ya identificamos muy bien, bueno, vamos a marcar una postura. ¿Cómo marcamos la postura? Obviamente no a través de lo contestatario, de lo violento. ¿Qué posibilidades encontramos de encuentro para que la otra persona pueda pensarse diferente y podamos encontrar otras posibilidades? ¿Qué otro punto? Asumir labores de cuidado en el hogar. Esto puede sonar muy obvio, pero creo que ha sido uno de los motivos de consulta también más complejos, y pues es que yo no quiero hacer eso. A mí nunca me enseñaron a hacerlo y pues no lo quiero hacer. Sí, no quiero limpiar, no quiero. Entonces, frente a la redistribución de trabajos no remunerados de cuidado, dentro y fuera del lugar, todos y todas tenemos una labor. Digo todos y todas, ¿por qué? Porque las mujeres también nos hemos reconocido en ese trabajo, en la idea de no delegar, ¿no? De no dar de alguna manera tareas a otros y otras dentro del lugar y asumir absolutamente todo nosotras. Y eso tiene unas implicaciones bastante significativas en la redistribución. Entonces, ¿qué hacemos de allí? ¿Qué hacemos allí? Listo. Séptimo, como hombres. Creo que esto es importante porque muchos de los hombres que nos llaman, además, hay unos que nos dicen como, por ejemplo, para mí esto fue increíble cuando lo escuché, y es como yo nunca he ido al médico. Yo rara vez como que busco estos espacios de cuidado. Y creo que siempre es posible aprender a cuidar de otros y de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo aprender a cuidar? Preguntando cómo cuidar, preguntando cómo acercarnos, pero también reconociendo qué cuidados necesitamos para nosotros y nosotras. Entonces, tarea, reconocer cómo cuidarnos a nosotros mismos y nosotras mismas, y cómo cuidar a las personas que nos aman y que amamos de alguna manera. El 8 habla sobre romper el pacto patriarcal, el silencio y el encubrimiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el ejemplo más claro, el ver que en un grupo de amigos se están pasando contenido sexual explícito de una chica que no dio su consentimiento. Ese tipo de cosas, ¿cómo lo podemos parar? No compartiendo, diciendo que ese no es el camino, diciendo que esa no es la forma, buscando que ese contenido se detenga. Dejar de estar en silencio y encubrir este tipo de acciones es otro camino que nos puede ayudar a comenzar a construir entornos más sanos y pues también entornos familiares mucho más cuidadosos. Acá, dentro de la familia también, preguntarnos cuáles de mis acciones pueden reforzar violencias o estereotipos de género en mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis hermanas. ¿Cuáles de mis acciones podrían impactar y reforzar todo esto que hemos hablado el día de hoy? Al punto de ser tan rígidos con estas cuestiones de género que se nos quite la posibilidad de entender que tenemos otras posibilidades. Como hombre, una tarea fundamental, cuál es la relación que tengo con mis emociones y cómo expreso lo que siento. Lo que decía hace un ratito, la incomodidad va a aparecer, los desencuentros van a aparecer. Es decir, no somos una sociedad que vaya todo el tiempo a estar de acuerdo entonces todos con todos, no. Pero
de qué manera puedo expresarlo y qué relación tengo con mis emociones. Cómo me relaciono con la felicidad, con la tristeza, con la ira, cuál es la relación que tengo con esas emociones y hacer algo por ello. El 11. Los celos realmente no son una muestra de amor, como nos han dicho en las películas, en las historias, en los cuentos, y es importante buscar alternativas, buscar ayuda o establecer nuevos acuerdos de pareja. El que no sean una muestra de amor no quiere decir en sí que sean patológicos. Creo que todos y todas los hemos sentido, y acá nuevamente lo paso por mi cuerpo, también lo he sentido celos, y eso pues hace parte de la experiencia humana. Pero, ¿qué hacer de manera distinta cuando los expresamos? El problema no es sentirlos, es qué hago al expresarlos. Punto número 12. Al reconocer que la violencia no es una opción ni con las infancias, ni con la pareja, ni en general, pues vamos a reconocer que siempre hay alternativas. ¿Qué alternativas? Comenzar a reconocernos desde el diálogo, desde los puntos de encuentro, la terapia siempre es una opción, hablar sobre esto siempre es una opción. Bueno, ahí tenemos varias opciones. Y ya para finalizar, creo que acá hay algo que me gusta mucho y que han sido una de las conclusiones a las cuales hemos llegado con los hombres, y es, como hombres es fundamental comenzar a reconocer las habilidades, las fortalezas y la capacidad autónoma de las personas que nos rodean y cuestionar, como lo decían en el chat, este rol de salvador. Esta idea de que todo lo puede y lo tiene todo en sus hombros, pues no. Si colectivizamos un poquito nuestras habilidades y nuestras capacidades, es mucho más probable que, por ejemplo, en la familia y en la experiencia de la pareja, se construyan espacios mucho más amables y que reconozcamos nuestras habilidades. 14. Las nuevas masculinidades realmente yo creo que no son nuevas. Ese concepto siempre me ha hecho pensar mucho, sino que son otras oportunidades para entender lo masculino. Como lo decía Marta, creo que sí hay hombres que se piensen distintos, sí hay hombres que se están dando en la tarea, como hay mujeres que tenemos muchas cosas que trabajar y revisarnos. Entonces, esto nos puede ayudar sí o sí para construir entornos mucho más seguros y libres de violencia. El 15, hablar sobre relaciones de amor desde la equidad, la igualdad y la construcción de acuerdos, como ustedes definían, que me gustó mucho al inicio, como sobre qué es un verdadero hombre, desde allí, ¿no? Desde esa complicidad, esa posibilidad de construir desde la amistad, desde puntos de encuentro y desde lugares que nos permitan reconocernos en las mismas capacidades, en las mismas posibilidades y desde relatos completamente distintos a los que nos dijeron que teníamos que ser hombres y mujeres. Y punto 16, creo que esto es más una sugerencia final, y es si es necesario buscar ayuda para aportar a nuevas formas de relacionarme con quienes amo y me aman. ¿Por qué buscar ayuda? Porque yo creo firmemente que el buscar ayuda no solamente implica la ayuda profesional, sino con un amigo, amiga, cercano, cercana, familia, que nos permita hablar sobre esto que estamos sintiendo, como hombres darse la oportunidad de levantar la mano y reconocer que necesitan y tienen una deuda histórica frente a su expresión emocional y frente a su sentir. Entonces, creo que ese sería como el último punto. Espero que no se me vaya nada, creo que son muchos puntos los que me gustaría decir y tocar, pero sé que ya se está acabando el tiempo. Frente a lo último que me gustaría decir es que creo que no hay una verdad absoluta, eso lo sabemos, no hay una única verdad, hay muchas formas de construir verdades y caminos, y frente a esto tampoco hay una sola forma de ser hombre, de ser mujer, de ser familia, de ser pareja, y esos mandatos y esas exigencias pues necesitamos sí o sí comenzar a cuestionarlas, así eso implique ciertas crisis o movimientos que no son tan fáciles y tan chéveres de asumir. Entonces, creo que eso sería todo, ya no hablo más, hablé mucho, pero quería poder terminar, lo siento. No, Diana, muchísimas gracias por todos estos 16 puntos que creo que son fundamentales y creo que cierran bastante bien. Por lo menos es lo que creo yo, es una primera parte, quizá de un tema que es muchísimo más amplio, que excede 1 hora y media de hablar sobre esto. Creo que es un trabajo, en cualquier caso, que nos puede tardar
casi que toda una vida, cada uno de nosotros y nosotras, porque como tú muy bien lo dices, es un hecho que tenemos que revisarnos, de ir como con esta famosa expresión de irnos deconstruyendo, que yo creería que es más bien construyendo sobre la marcha y reconocernos en nuestros errores, en nuestras posibilidades de mejorar y hacer más entornos seguros, y creo que es lo que hemos estado llevando a cabo un poco también con el, con todo esto, la experiencia de tejedores de diversidad, especialmente con Entrelazos, que es el taller que hemos estado llevando a cabo con el equipo psicosocial. Eh, para también ir cerrando un poco esto, voy a mencionar un comentario que hace Leonard Quiroz, que dice: la idea del hombre como figura hegemónica y único poseedor del poder y de la responsabilidad del ejercicio de la fuerza empieza por ser un resultado del machismo estructural, pero en la sociedad actual termina por convertirse en una causa directa de este mismo, llevando a una opresión del género masculino desde muy niño, oprimiendo las características que salen de esta idea y solo aceptando las que encajan y llevan al hombre a esta idea del macho. La pregunta que nos hace Leonard es entonces, ¿cómo se puede tratar esta idea o figura desde el sistema social para luchar contra el machismo estructural que termina por ser una causa de la violencia? Tremenda pregunta. ¿Me la repites? Dale, dale. Perdón. Pienso que justamente los 16 puntos que tocaste de alguna manera van dando pie para responder la inquietud de Leonard, que es una pregunta profunda porque nos está hablando de lo que significa el cambio dentro de los sistemas, sobre todo de lo que representa el hecho de lo que son los pensamientos, las representaciones que teóricamente cambian cada 40, 50 años por generaciones, porque hay que, como tú decías, empezar a trabajar desde la infancia, desde los derechos de los niños, que son los que podrían en algún momento alcanzar otro nivel de planteamientos sobre la relación con el otro. Pero en el uno a uno, en el poco a poco, en los espacios cotidianos, en los espacios vinculares de relaciones, se pueden ir haciendo un poco el ejercicio de estos 16 puntos que nos planteó Diana, que no son fórmulas, digamos, perfectas y completas, sino, como diría el término, son fármacos, son elementos de la palabra que pueden ser tan bien o tan mal, tal y como se pueda llevar. A veces, como lo dijo también Diana, el querer hacer bien puede conducir irremediablemente a un gesto absolutamente contrario de lo que se planteaba. Entonces, yo diría que serían a partir de esos 16 puntos que trabajó Diana, que lo puntualizó, ¿no? Otro día sería que nos acompañara para trabajarlo con mayor calma, pero creo que ahí podría dar respuesta un poquito a Leonard sobre esa inquietud. No sé, eso es lo que tendría para decir en este momento, Diana, Jorge, Marta. Bueno, Diana, no sé si quieres cerrar con alguna otra cosita o uno de los asistentes. No, pues yo igual pues conectarme con Guillermo, que efectivamente creo que es una pregunta bastante amplia y pues se puede ir respondiendo como en el camino, ¿no? Creo que en el camino y en el proceso, además creo que, como lo decía, pues las verdades absolutas no existen, ¿no? Y qué chévere sería como tener más tiempo para debatir todo esto, como, uy, mira, a mí esto no me suena tanto, o sí me suena, o desde la experiencia yo he visto esto y difiero en esto, porque claro, una experiencia es una experiencia, ¿no? Entonces creo que también es fundamental que de acá nos llevemos o cosas en acuerdo o en completo desacuerdo y digamos, carambas, no, necesito revisarlo y ay, a mí se me ha olvidado esto que les quería traer. De pronto pues es como muy abuelo de pájaro, pero pues si lo quieren tener ustedes y pues son algunos de los autores y autoras
en las cuales me he basado y he tratado como de también estudiar y reconocerme. Entonces, pues ahí sí también quieren para poder consultar con diferentes de ellos y ellas. Bueno, Diana, muchísimas gracias por ser parte de este espacio. También darle gracias a todos los asistentes que nos acompañan hasta esta hora con este tiempo extra. Muchas gracias también a Martica, al profe Guillermo, a Kevin, a todo el equipo que conforma Tejedores por continuar hasta esta parte, por participar. Y bueno, creo que esto da pie para muchos más espacios así. Y no siendo más, les deseo a todos muy buena noche. Muchas gracias por estar hasta este punto de nuevo y que, bueno, vamos a seguir hablando de esto. Un abrazo a todos. Estupendo, Diana. Felicitaciones, muchas gracias. Y muchas gracias, Diana. Muy querida todo y ya estaremos aprovechando la confianza. Muchas gracias, Diana. Bueno, a ustedes muchas gracias también por el espacio y por la invitación. Feliz noche. Hasta luego a todos, que puedan descansar. Tengan feliz semana. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, Diana, muchas gracias. Ya me voy, es que tengo trabado este chat. Tranquila, no te preocupes. No sé por qué, por eso no podía ver los comentarios. No me deja salir. Creo que voy a cerrar. Si cierro totalmente, ya salgo, ¿cierto? Ya se cierra todo, sí. Ya no vuelve a aparecer. Bueno, listo. Gracias. Chaito. Un abracito. Un abrazo. Chao, chao.